no es terapéutico, sino que es una medida de soporte, ¿cierto? De soporte respiratorio. Ya sabemos que se le va a brindar a los pacientes que no puedan suplir por completo la función respiratoria, o que lo hagan de manera deficiente, o que por alguna situación, bien sea diagnóstica, terapéutica, nosotros no queremos que ese paciente esté respirando, ¿cierto? Como cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía, como cuando el paciente lo metemos en un coma barbitúrico por un estatus epiléptico. Entonces hay que tenerlo supremamente dormido, hay que sedarlo, hay que relajarlo, hay que intubarlo para poder meter en el coma barbitúrico, para disminuir el consumo de oxígeno y que en el cerebro se pueda disminuir esa actividad irritativa cerebral y poder sacar al paciente de ese estatus epiléptico, ¿cierto? Hay formas de suministrar soporte ventilatorio. Una de ellas es la ventilación mecánica, o soporte respiratorio más bien, ¿cierto? Entonces vamos a llamarlo así porque eso involucra como muchas cosas. Entonces, este soporte respiratorio nosotros podemos dar con ventilación mecánica invasiva, ¿cierto? Y con ventilación mecánica no invasiva. Pero también podemos dar soporte respiratorio de otra forma, con la cánula nasal de alto flujo y con ECMO. Esas son las formas en las que nosotros podemos dar soporte respiratorio. Concretamente en este caso nos vamos a centrar en esta ramita que va a ser el soporte ventilatorio, ¿cierto? Entonces, hay unas indicaciones de la ventilación mecánica, invasiva y no invasiva. Ya las iremos como profundizando un poquitico más. Entonces, nosotros cuando le vamos a poner ventilación mecánica a un paciente, cuando tiene esos problemas, no es capaz de respirar por sí solo, lo hace de manera eficiente, o por ejemplo procedimiento diagnóstico terapéutico, no queremos que el paciente respire, y entonces está en ese procedimiento. Si se va para una cirugía, pues va a tener que estar intubado y tiene que recibir mientras está haciendo la cirugía, entonces lo conectan a la máquina de anestesia. Bueno, dentro de los modos ventilatorios, antes de hablar de los modos ventilatorios como tal, hay una configuración, hay unos principios que van a regir el funcionamiento de esos modos ventilatorios, y esos principios son lo que nosotros conocemos como las variables, ¿cierto? Dentro de esas variables pues vamos a tener las variables de control como una de las principales variables. Acuérdense que la variable de control va a ser ese parámetro o esos parámetros principales que yo voy a poder manipular en ese modo ventilatorio, ¿cierto? Ejemplo, si yo estoy en ventilación mecánica controlada por volumen, CMB, ACB, BCB, como sea que ustedes lo conozcan, mi variable de control va a ser el volumen corriente, el BT o el BC, ¿cierto? El volumen corriente o volumen tidal, como lo conozcan, pues dependiendo del ventilador. Ese va a ser el parámetro principal que yo voy a programar. Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Y que ya sabemos que ese parámetro a programar es el parámetro principal a programar, lo vamos a programar con unas fórmulas, de acuerdo al peso corporal ideal del paciente o al peso predicho. ¿Listo? Ya cuando nosotros tenemos ese peso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar cuánto le ponemos a mi paciente: 6 ml por kilo, 7 ml, 8 ml por kilo, ¿cierto? ¿Cuánto le vamos a poner a ese paciente para ese peso? Y con eso vamos a configurar el volumen corriente. Entonces esa variable de control ahí, ese volumen corriente, yo lo voy a programar de acuerdo a lo que quiera o a lo que considere pues pertinente para ese paciente, ¿cierto? Entonces este es un paciente sano, no tiene neumopatía, yo lo voy a ventilar a 8 ml por kilo, ¿listo? Este es un paciente con neumopatía, con un SRA, pues yo lo voy a ventilar a 6 ml por kilo, por ejemplo, ¿cierto? Ahora no vamos a profundizar todavía mucho en eso, sino que simplemente darles ese ejemplo. Entonces, si ustedes están controlando el volumen corriente,
Entonces, ¿qué me queda? La presión, ¿cierto? Como otra variable. Yo controlo esta, pero esta no. Entonces mi variable de control en volumen, en CMB, va a ser el volumen corriente. Sí. En ventilación mecánica controlada por volumen, CMB, ACB, BCB, no sé ustedes cómo persiguen los números, porque es que tienen muchas siglas. Ese modo ventilatorio. Yo voy a programar el volumen corriente, esa va a ser mi variable de control, ¿cierto? Pero la presión yo no la puedo programar. Yo solamente puedo programar en los modos convencionales una de las dos variables al mismo tiempo, o volumen o presión. En este caso, como estoy en modo ventilatorio controlado por volumen, pues mi variable de control va a ser el volumen corriente. Entonces la presión no la voy a poder programar directamente y esta se va a llamar variable dependiente. O sea que ese parámetro de presión nosotros no lo manipulamos si está por En volumen, no. Va a ser variable dependiente, o sea que en cada respiración esa presión va a cambiar. Entonces acá tengo el paciente ventilado por volumen. Perdona ahí por el mal dibujante. Tolerancia con el artista porque. Bueno, entonces el ventilador acá en esta respiración le entregó al paciente 400 ml. ¿Qué fue lo que usted programó? Usted puso acá un volumen corriente de 400 mililitros. ¿Listo? Supongamos peso, puede ser 420, 500, lo que quiera. Esta va a ser la variable que el ventilador va a controlar en este modo, ese volumen. Pero la presión, como dijimos que es dependiente, yo no la puedo controlar. Entonces, él para lograr esos 400 en esta respiración se gastó una presión por así decirlo de 20 centímetros. ¿Listo? Pero en la siguiente respiración, que también es con los 400 mililitros, porque es la variable que ustedes están controlando, él ya se gastó 30 centímetros de agua. ¿Qué hace que esa presión sea? Ajá. Entonces miren que esta presión, que aquí es diferente, y acá también, como yo no la puedo controlar, miren que está variando. En una fue 20 y en la siguiente respiración fue 30. Lo que hace que esa presión cambie va a ser las características de la mecánica pulmonar. Por eso esto se llama variable dependiente. ¿Y es dependiente de qué? Por ejemplo, la compliance, por ejemplo, de la resistencia, por ejemplo, del flujo. Esas características van a hacer que esa presión cambie. Entonces, en esta primera respiración el paciente estaba normalito, pero resulta que en la segunda respiración hizo broncoespasmo. Como hizo broncoespasmo, los bronquios están más pequeños, disminuyen su luz, se aumenta la resistencia en la vía aérea y por eso la presión se aumentó. Eso es lo que pasa en el modo ventilatorio controlado por volumen. Y se da así normal, o sea, tengo que sentir bien, siente la presión súper bien de un momento a otro, Sí. o siempre hay algún tipo de alarma en el ventilador. Ah, no, claro. Uno va a establecer unas alarmas, que son las digamos, pues como enseguiditas, son de las variables de límite, ¿cierto? Está profundizando un poquitico de eso. Usted va a decir, no, 20 está bien, 30 está bien, no hay problema. Pero usted puso la alarma de presión alta en 35, él le va a aumentar. Si en alguna respiración llega a 35. Como en estas dos no llegó a 35, no hay problema. Listo. Eso es lo que pasa cuando yo estoy ventilando a mi paciente por volumen. Mi variable de control es esta. Miren que yo la manipulo, mi ventilador me da 400, 400. Ok, en eso estoy seguro. Pero esta no. Esa va a variar.
dependiendo de la mecánica pulmonar. Por eso yo tengo una que es la variable control, y tengo otra que es la variable dependiente. ¿Listo? Que ya saben que se llama dependiente, es por eso, porque depende de estas cosas, de las características de la mecánica pulmonar, de cómo se comporta la compliance, la resistencia. Esas cosas van a hacer que cambie esas presiones, respiración a respiración. Y si yo estoy ventilando a mi paciente por presión, pues tengo PSB, ¿cierto? Mi variable de control va a ser ¿cuál? La presión control o la presión inspiratoria o la presión límite, como sea que se llame dependiendo del ventilador, porque puede tener muchos nombres de ese parámetro. ¿Listo? Presión control, presión inspiratoria, presión límite en algún ventilador se llama así, en otros así. Pero el caso es que usted va a programar la presión. Usted dijo, yo quiero programarle a este paciente 20 centímetros. Vea, acá esta va a ser la presión que el ventilador le va a dar al paciente, ¿cierto? Sí. ¿Cómo uno lo programa por presión? Listo. Ya vamos a eso. Esta es la gráfica de la gráfica de presión en el modo por volumen, ¿cierto? Esta es la gráfica de presión, tiempo. Lo mismo que acá. Presión, tiempo. Recuerden que cuando tenemos el paciente en ventilación controlada por volumen, entonces la gráfica de presión suele tener esa forma que lo que llamamos aleta de tiburón, ¿cierto? Y si estamos en presión, la gráfica tiene la forma cuadrada. ¿Listo? Entonces, usted seleccionó estos 20 centímetros, eso va a ser lo que usted va a controlar en este modo. Y el ventilador acá le va a dar la presión control de 20 y acá también presión control de 20. Pero el volumen pasa lo mismo que allá. Entonces en esta logró 200 de volumen y en esta logró 380. ¿Sí entienden? Porque esto es lo que yo estoy programando en este ventilador, esto es lo que me va a garantizar que me va a controlar en ese modo. Pero el volumen cambia de acuerdo a que lo mismo, a las características de la mecánica pulmonar. Entonces acá el paciente tenía broncoespasmo, el ventilador le metió 20 de presión y con eso logró apenas 200 mililitros. En la siguiente respiración el broncoespasmo se dio. Entonces con la misma presión generamos volumen, porque el pulmón ya es más distensible. Listo, gana más volumen con la misma presión. Entonces ahí entendimos eso de las variables de control, ¿cierto? O controlo volumen, me va a dar siempre el mismo volumen, o controlo y me cambia la presión, o controlo presión y me va a dar siempre la misma presión, pero los volúmenes van a ser cambiantes. ¿Listo? Si yo tengo mi paciente ventilado por volumen, entonces yo llego y le saco el peso corporal. Y con eso saco el volumen que le quiero dar al paciente, ¿cierto? Supongamos que el peso corporal me dio 58 kilogramos, ¿cierto? Y yo esos 58 kilogramos voy a decir a este paciente que es un paciente de una fractura de cadera. Entonces yo lo voy a ventilar por 8, 58, no, lo mejor, un paciente de neuro, 58 por 8, eso me da 3 por
464 mililitros. Eso es lo que le voy a programar de volumen a ese paciente. Entonces 464 van a ser mi volumen corriente a programar en el modo ventilatorio siempre que la tengo controlada por volumen. Pero si yo quisiera ventilar a ese paciente por presión o por alguna característica me toca pasar el paciente de volumen a presión, entonces no hay una fórmula específica para saber cuánta presión le debo poner al paciente. Usted lo que tiene que hacer sí o sí siempre es sacar el peso. ¿Listo? Por volumen saco el peso y multiplico cuántos mililitros por cuántos mililitros le quiero dar y ese va a ser el volumen que le voy a programar al paciente. Por presión tengo que hacer igual esto, sacar el peso corporal ideal para saber cuánto volumen debería darle al paciente, en qué rangos de volumen se me puede mover ese paciente, ¿cierto? Y voy a programarle una presión control suficiente para que mueva este volumen. O sea, sí. O sea, es que así sea un independiente, hay que estar pendiente de ese volumen para saber también qué presión le pongo. Sí. Eso es lo que O sea, que se titula la presión control para llegar a ese volumen corriente. Entonces usted como es un adulto empieza con una presión control, digamos no demasiado bajita, pero tampoco exageradamente alta. Póngale que empieza con una presión control de 12 o de 15, ¿cierto? Usted empezó con 15, presión control de 15 centímetros de agua. Con esos 15 el paciente le está haciendo 300 mililitros. Usted mira, Pero entonces, esos 300 mililitros me sirven. No, hay que aumentar la presión. Depende, porque acuérdense que aquí usted lo está ventilando por 8. Ah, Pero bueno, si usted lo por quiere ventilar 6. por 7 o por 6, ya eso depende de lo que usted pueda tolerar en el paciente, porque hay pacientes que usted dice, no, es que este es un paciente neuro y está hipercárnico, yo no puedo tolerar que ese paciente me mueva menos de 8 mililitros por kilogramo de peso, porque entonces se me va a poner más hipercárnico y le voy a hacer más daño cerebral. Pero no, este paciente está abriendo mucho CO2, entonces yo no lo necesito ventilar por 8, lo puedo ventilar por 7, lo puedo ventilar por 6. Si a usted este volumen le da en ese rango de lo que puede tolerar para ese paciente, supongamos que muera por 6, sería 58 por 6, sería 348. Bueno, todavía le falta un poquito, ¿cierto? Entonces usted llega y se la sube 2 o 3 centímetros, como que la puso en 18. Y ya con eso su paciente le mueve 400. ¿Le sirve o no le sirve? Le sí, pues se dice. Sí, está dentro del rango. Y una pregunta, por ejemplo, si esa presión control normal la tenemos límite menor a 464 y tenemos esa presión control así en 20, supongamos, y de pronto de un momento a otro empieza a elevarse ese volumen corriente, lo que no estamos controlando, ¿qué pasaría ahí? Haces lo mismo, bajas la presión. Si tú quieres subir el volumen, subes la presión. Si quieres bajar el volumen, bajas la presión. El hecho de que yo no tenga un control directo sobre la otra variable no significa que no pueda tener un control indirecto. Sí puedo tener un control indirecto. ¿Cómo lo hago? Así, que es que yo tengo el paciente en volumen y con ese volumen me está haciendo presiones muy altas. Bajo el volumen, bajo la presión. Lo tengo en presión y con esa presión me está haciendo unos volúmenes muy altos. Bajo la presión, baja el volumen. Por eso Le falta volumen, subo la presión, subo el volumen. Entonces, Por eso así. es dependiente de los. Ajá, va a depender de las características de la mecánica pulmonar y también pues va a depender de La otra variable. de la otra variable, de cómo se programe la otra variable. ¿Listo? Sí. Ya variables de control, ¿entendidas? Sí. Listo. Entonces esto fue variables de control. Ventilación mecánica es fácil. Lo que
pasa es que uno tiene que empezar por acá. Exacto. Entendiendo primero esto, pues yo para que me voy a poner hablar de APR en este momento si no entienden esto, primero entendemos las bases, uno ya tiene unas buenas bases y de aquí para arriba lo demás es sencillo de entender, pues un poco más fácil. Listo, entonces ahí tenemos las de control, acuérdense, es el parámetro principal que yo voy a programar en ese modo. Entonces las variables de control tenemos presión, volumen, flujo y tiempo, pero ya sabemos que generalmente las principales va a ser presión y volumen. Listo. Controlo esta, entonces no controlo esta. Controlo esta, entonces no controlo esta. ¿Cierto? La una va a depender de la otra y de la mecánica pulmonar. Entonces ahora vamos a hablar, voy a borrar esa partecita porque necesito mucho espacio. Esto está prendido, sí. Listo. Voy a hacer un super esfuerzo de resumirle en 3 horas un semestre de ventilación mecánica. Pero bueno, haremos lo que podamos. Las variables de fase. Entonces, dentro de las variables de fase, dentro de estas variables tenemos pues como unos subgrupos, ¿cierto? Tenemos las de inicio, o sea, el trigger, ¿cierto? Tenemos las de límite y tenemos las de ciclado. Entonces, cuando nosotros hablamos de variables de inicio, o sea, trigger, nos referimos a quién está empezando la respiración. Y esa la podemos tener de varias formas, ¿cierto? Puede empezar el ventilador, ¿cierto? ¿Cuándo empieza el ventilador la respiración? Es una controlada, Cuando pues el es paciente mandatoria está totalmente. controlado. Exacto. Listo. Tenemos que puede ser por el paciente. Entonces esta puede ser asistida O espontánea. o espontánea, sí. Y esa a su vez, ese trigger por el paciente, ya sabemos que va a ser por presión o por flujo, ¿cierto? Que nosotros podemos programar el trigger por presión o el trigger por flujo, ¿cierto? Hay un trigger que es manual. ¿Qué es el trigger manual? Eso es un botoncito que está ahí en el ventilador. Usted cada que oprime ese botón es como si le diera al paciente con el ventilador. Entonces usted oprime el botón, le manda una respiración, oprime, le manda una respiración, como si fuera por eso no lo usamos nunca. Bueno, de pronto sí, por ejemplo, recién cuando usted pasa a un paciente de un modo controlado a un modo espontáneo, y el paciente como que apenas por allá se está dando cuenta, apenas se está arrancando, usted como que le hunde el botoncito como para estimularlo, como a ver, respira, se le manda 2 o 3 respiracioncitas y ya, el paciente ya sabe que tiene que arrancar, su nivel respiratorio tiene que arrancar solito. Pero si usted tiene que estar yendo en un momento, respiración manual, respiración manual, respiración manual, ¿eso qué quiere decir? Que su paciente no está listo todavía para estar en un modo
espontáneo. Hay que devolverlo y hay que esperar a que el paciente esté en mejores condiciones, que esté más despierto, que haya depurado ya mejor la sedación, en fin, para poderlo pasar a esa modalidad ventilatoria. ¿Listo? Entonces, esto vamos a decir que es un botón en el ventilador. Un parámetro. Y tenemos el trigger neural. ¿Cuál es ese? El NAVA. Ese es el avanzado de neurológicos. NAVA, que es la ventilación neural asistida proporcional. Después como uno de los modos ventilatorios avanzados. No nos vamos a sentar mucho en eso porque pues Eso no lo vimos casi. es una tecnología muy bacana, novedosa, muy prometedora, pero poco asequible, costosa. Yo creo que aquí en Medellín nadie tiene nada. Pero como todos ustedes van a ir a trabajar a Estados Unidos, a Canadá, a Alemania, allá van a tener eso y mucho más. Listo. Entonces, igual lo encontré. Entonces, cuando hablamos de variables de inicio, hablamos de esto. O de trigger, hablamos de esto. ¿Quién va a empezar? Si empieza el ventilador, entonces el paciente está controlado. Empieza el paciente, puede ser asistido o espontáneo. Si yo le doy en el botoncito, va a ser un trigger manual. O si es con el NAVA, con ese dispositivo, pues ya sabemos que es trigger neural, pero básicamente nosotros vamos a tener como que en este rango, ¿cierto? Y que vamos a permitir que el trigger sea por presión o por flujo. La V con el Por presión o por flujo. Flujo el volumen caliente. Ah, esto es flujo. La V con un puntico arriba. Ah, no sabíamos. Se lo, bueno, ahorita nos vamos a para que no nos confundamos. La F. Entonces, lo del trigger, sin problemas, la entendimos, las variables de inicio. ¿Ya? ¿Quién va a empezar? Límite. ¿Qué es el límite? ¿Cuáles son las variables de límite? Límites. Ahí va la presión de volumen. Las variables de límite son las alarmas. Las alarmas en el ventilador tienen una doble función, bueno, casi que una triple, ¿cierto? Porque van a ser las que nos van a permitir mantener pues como esos parámetros de seguridad. Entonces nos van a permitir programar hasta dónde vamos a permitir que lleguen ciertos parámetros y adicionalmente nos van a avisar si se cumplen esos parámetros de seguridad, ¿cierto? Entonces el ventilador nos va a pitar por alarma de presión alta, por frecuencia respiratoria alta, por volumen corriente alto, nos va a pitar por apnea, por desconexión del paciente. Entonces esas variables, esas alarmas son las variables de límite. Cuando yo estoy programando las alarmas en ventilación mecánica, estoy programando esto, estoy diciendo al ventilador, vea, estos van a ser los límites que yo le voy a tolerar a este paciente. Entonces uno llega ya a ver el panelcito de alarmas. Chan, chan. Por acá le salen unas cositas, dependiendo pues de la tecnología del ventilador. Y acá te sale, por ejemplo, frecuencia respiratoria, te sale una columnita, por decir. Entonces acá te sale para programar la frecuencia respiratoria alta y la baja. Te sale para programar volumen corriente, alto y bajo. Te sale para programar presión, bueno, presión. Alta y baja. Te sale para programar tiempo de apnea. Pues eso es lo que funciona uno, pues como en segundos. Y ya dependiendo de las características del ventilador, van a haber otras alarmas adicionales, como las que son comunes en la mayoría, suele ser la alarma de volumen alto, volumen bajo, frecuencia respiratoria alta, presión alta y baja y tiempo de apnea. Ya hay otros ventiladores, pues según la tecnología, que tienen otras alarmas adicionales, alarma de atrapamiento aéreo, alarma de fluidos alta y baja, alarma de celda de oxígeno,
Aquí lo que quiero que entiendan con esto es que las alarmas también hacen parte de las variables del ventilador y nosotros debemos tenerlas en cuenta a la hora de programar parámetros. No es que yo programo los parámetros y ya, no. Tengo que programar los parámetros de ese modo y ajustar las alarmas para lo que yo puedo tolerar en ese paciente. Listo. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. Y está el ciclado. Hay un terreno. Bueno, no sé. ¿Qué pasó? Ciclado. El ciclado suele ser por tiempo. Tiempo expiratorio. ¿O por qué más? Solo tengo por tiempo. Por flujo. ¿Qué es el ciclado? El que finaliza la inspiración y comienza la expiración, ¿cierto? Entonces, el que finaliza la ins y comienza la ex, ¿cierto? Entonces, ciclado vamos a ver aquí ahorita como la grafiquita como ahora. Supongamos que ustedes están ventilando a su paciente por volumen. Entonces tenemos acá CMD. Y ustedes escogieron ventilarlo con una molécula 460 mililitros. ¿Listo? Entonces eso es lo que el ventilador va a tratar de darle al paciente, 460. ¿Okay? Pero para eso van a programar unas alarmas. Usted le dice, ay, ventilador, vea, este paciente por favor no puedes pasar de 35 de presión alta, la alarma de presión baja, pues que no pase de 5, porque tengo una PIC de 5, entonces no debería estar la alarma por debajo de 5, ¿cierto? Y si está por debajo de 5, quiere decir que el ventilador está perdiendo PIC, hay una fuga o algo así, ¿cierto? Frecuencia respiratoria alta, listo, se le puso 35 y la baja se la puso en 8, entonces pues, digamos que el alto se lo pusiste en 500 y el bajo se lo pusiste en 200 mililitros. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer el ventilador? Él ya tiene esta información y él dice, yo voy a darle a ese paciente 460 mililitros con hasta 35 centímetros de presión. Supongamos que pasó una respiración. El ventilador le dio los 460 mililitros al paciente y solamente se gastó acá una presión de 20. Entonces no pasa nada. Esta respiración va a transcurrir sin problemas, el ventilador no le va a pitar, no se le va a activar ninguna alarma porque se cumplió el objetivo de volumen y no sobrepasamos el límite de presión. Listo. Pasa lo que les explicaba ahorita. Por alguna razón cambió la presión, supongamos, el paciente hizo broncoespasmo. Me entró en broncoespasmo. Era un enfocoso y una cosa rara le dio broncoespasmo. ¿Cierto? Resulta que el ventilador empieza a meter presión. Cuando llega por aquí, alcanzó el límite de presión, entonces en acá llegó a 35. Pero no ha logrado todavía los 460 mililitros de volumen. Digamos que logró apenas 380 mililitros. No le dio para más, porque alcanzó primero el límite de presión que el objetivo de volumen. ¿Qué pasa? Como dijimos que establecemos unos parámetros de seguridad, el ventilador dice, aquí lo freno, ya no le doy más volumen, porque él sabe que para lograr ese objetivo de volumen tiene que seguir metiendo más presión. Entonces va a necesitar 40, 45, 50 centímetros de agua para lograr ese volumen, pero como usted le dijo que este era el límite de presión, él
llega hasta ahí. Y eso es lo que conocemos como variable de límite. Así actúa la variable de límite, así actúan las alarmas. Él llegó hasta ese punto que usted le dijo que era el límite, aborto el objetivo de volumen. Por eso ustedes van a ver en algunas ocasiones, eso me acordó justo en ese momento que una de las sesiones me lo había preguntado esta semana, porque si yo tengo mi paciente en volumen y le programé 400, en el ventilador apenas me está logrando 320. Si yo programé 400 y se supone que estoy controlado por volumen, eso es lo que el ventilador me tiene que dar. Si no se logra el límite, pero si el ventilador, bueno, el paciente por alguna situación llega primero a ese límite de presión alta antes que se logre el objetivo de volumen, tu ventilador por parámetros de seguridad te va a decir hasta aquí le doy. Entonces, ahí ya, digamos que ese ya está en el parámetro de protección de 460, no le puedo meter más volumen, pero él necesita más presión para hacer broncoespasmo, entonces lo ventilo por presión ya, uno que hace ahí. Ya tiene que entrar con su juicio clínico, analizar, ¿será que le puedo subir un poquitico más de presión? Puedo subir la alarma hasta 40, a ver si de pronto con un poquitico más de presión me lo logra. Pero ahí subiéndole la presión ya salen los parámetros de volumen, ¿yo qué hago? O bajo el objetivo de volumen. Ah, no, es que esos 460 eran por 8. Ajá. Puedo darle, por decir, 350. Que esos 350 son, no sé, por 6.5. Listo. Ah, bueno, uno no tiene que establecer los volúmenes específicos a 6, a 7, a 8. Pero al bajarle 6, 6.5, 7, 7.5. Pero al bajarle el volumen no baja la presión. Si usted baja el volumen, baja la presión, sí. Y si el paciente necesita Pero más si su presión, paciente no. sigue en broncoespasmo, por ejemplo, va a seguir teniendo presiones altas. Entonces usted tiene que mirar qué puedo tolerar. Puedo tolerar volúmenes más bajitos o definitivamente, aunque yo baje el objetivo de volumen, mi paciente sigue haciendo presiones altas. Por ejemplo, tú bajas el objetivo a 6 mililitros y aún así tu paciente sigue haciendo presiones de 50. Entonces uno qué hace. Ya me toca mirar, cambiarle A a presión. presión. Pero eso más que la presión control, perdón, que la presión pico, que puede ser, digamos que en ese momento está en 40. Hay ocasiones donde yo puedo tolerar presiones pico altas, siempre y cuando la presión plató esté por debajo del 30. Es la que siempre tiene que Lo aguanto. Sí, esta es importante, pero esta es la más. Esa es la más importante de las dos. Tengo una presión pico en 40, pero mi plató está en 22. Yo lo puedo aguantar ahí. Ya. Sobre todo, por ejemplo, si es un paciente neumopatalizo. Yo ya sé que eso es por ejemplo, pues para esas presiones altas. Pero tengo una pico de 40 y tengo una plató en 36. Ah, no, eso no lo puedo tolerar. Yo tengo que hacer alguna estrategia para lograr bajar esa plató. Que te daña el Bajo el volumen, bajo la pico, cambio los flujos, o ya definitivamente fue muy difícil controlar esas presiones, aunque ya me bajé. Estaba por 8, me bajé a 7 mililitros y nada, me bajé a 6 mililitros y nada, me cambio a presión. Uno que determina pues en ciertas patologías ventilarlo por presión o por volumen. Generalmente vamos a empezar con los pacientes adultos ventilándolos por volumen. Listo. Ya dependiendo de las características de cómo se vaya comportando la mecánica pulmonar del paciente, nos tocará cambiarnos a presión, pero idealmente vamos a tratar de ventilarlos por volumen. Ahorita si algo profundizamos un poquito más en esto. Entonces ya entendieron cómo funciona esto de la variable de límite. Sí. Hasta ahí lo dejo llegar porque ese fue el límite que usted le puso. Ah, que usted le puso 40, entonces sigue siguiendo la presión. Le pusiste 35, hasta ahí llegó. Y el ventilador te va a pitar y te va a sacar una alarma con colorcitos y ahí en la alarma dice presión alta. Entonces usted va y mira. Además, esas variables de límite, esas alarmas, son audiovisuales y tienen unas prioridades, ¿cierto? Entonces, dependiendo de la prioridad de la alarma, va a ser el color. Entonces, hay unas alarmas que son de color rojo, hay unas que son naranja, hay unas que son amarillas, azules, verdes, dependiendo de la prioridad. Por ejemplo, una alarma de presión alta o una alarma de desconexión casi siempre van a ser rojas en todos los ventiladores.
es alerta, alerta, algo muy importante está pasando, tengo que ir a mirar. Entonces él te pita y te alumbra con un colorcito rojo, usted va a mirar, es desconexión, hay que correr, ¿cierto? Pero por ejemplo una alarma de frecuencia respiratoria alta, usted sabe que eso no le va a matar al paciente, pero es importante, porque lo va a poner con disconfort, asincrónico, lo va a cansar. Esa alarma, por ejemplo, te va a pitar el ventilador y te va a salir en un color amarillo. Como decir, así es importante, pero no tienes que correr, tienes tiempo de terminar el procedimiento que estás haciendo, lo que sea, y luego si quieres vienes y miras qué fue lo que pasó. Una alarma de calibración de celda de oxígeno, puede ser una alarma que es verde, que es como que menos importante, sí es importante, pero menos importante, que es la celda de oxígeno. La celda de oxígeno es un dispositivo, un verificador de la FIO2. Es como que decirle, usted le programó 100% de FIO2 en el ventilador al paciente, y el ventilador con la celda de oxígeno hace como un chequeo, chicha, y te dice, bueno, le estás entregando 99.98 de FIO2. Igual. Pero digamos que el ventilador puede seguir funcionando sin eso, ¿cierto? Simplemente usted desactiva la celda de oxígeno y sabe que le está entregando más o menos el mismo porcentaje que usted programó. Ya la celda de oxígeno se cambiará después, cuando haya tiempo, cuando haga ingeniería y la cambie, ¿cierto? Porque muchas veces eso requiere manipulación del ventilador, que ya lo tiene que hacer de ingeniería, y usted le acabó la celda de oxígeno el domingo a las 10 de la noche, a esa hora no hay bioingeniería. Le toca esperar hasta el lunes a las 7 de la mañana, 8 de la mañana que lleguen los de bioingeniería y la cambien. Entonces, ¿qué hace? Desactiva la alarma de celda de oxígeno y ya, para que su ventilador no le esté pitando eternamente toda la noche, no esté despertando a todos los pacientes y no esté estresando a ese paciente porque siente que le pita, porque ellos también se van estresando. Una alarma que es importante, pero no es de máxima prioridad, no se me va a morir el paciente por eso, me da tiempo como de evaluarla más tarde o de solucionar ese problema después, ¿cierto? Incluso la puedo hasta desactivar porque ya sabemos que es una alarma que es importante, pero que igual no va a afectar de forma significativa el funcionamiento del ventilador. ¿Listo? Entonces, ese es el objetivo de los colores de las alarmas. Las que son más importantes van a ser colores como más intensos, y las que son de menos prioridad, colores un poquito más suaves para que usted sepa cuándo corre y cuándo no. Listo, y entonces el ciclado, que dijimos que el ciclado es el que va a hacer que se finalice la inspiración y comience la expiración. Entonces, acá está el límite, o acá, y el ciclado acá. Entonces acá, esto es lo que va a hacer que se abra la válvula exhalatoria. Cuando se cumple la variable de ciclado, que dijimos que era tiempo o era flujo. Generalmente en los modos controlados o asistidos la variable de ciclado es en el tiempo. Me parece que hay un parámetro que se llama el tiempo inspiratorio. Usted programa un tiempo inspiratorio y cuando se cumple ese tiempo inspiratorio se abre la válvula exhalatoria. Supongamos, usted programó un tiempo inspiratorio de 0.9 segundos. Va a mantener la inspiración hasta que se cumplan los 0.9 segundos. Por acá se cumplieron los 0.9 segundos. Él abre la válvula exhalatoria y procede a la expiración. Acá es 0.9 segundos, ¿cierto? Se cumplió la variable de ciclado. Pero resulta que pasa esto. Se alcanzó primero el límite antes de que se alcanzara el objetivo. Entonces, ¿qué pasa? El ventilador tiene el paciente ahí, no le sigue dando más volumen ni más presión. Digamos que esta variable de límite se alcanzó a los 0.7 segundos. Entonces, ¿qué hace el ventilador? No abre de una cada variable la válvula, lo mantiene otro poquitico hasta que se cumplen los 0.9 segundos, abre la válvula, pasa. Esa que se cubre el puntico, lo que falta, el tiempo que falta para la. Esta es la variable de ciclado.
Si la respiración transcurrió sin problemas, sin que se cumpliera la variable de límite, esa respiración va a durar 0.9 segundos. Pero si se cumplió la variable de límite a los 0.7 segundos, a los 0.6, a los 0.5, el ventilador va a mantener al paciente otro poquito ahí en ese rango hasta que llegue a los 0.9 segundos y abre la válvula exhalatoria y cicla a expiración. Eso es la variable de ciclado. Por tiempo, que es como funciona en la mayoría de modos ventilatorios controlados, asistivos controlados, que nosotros programamos siempre. O podemos programar flujo o podemos programar relación. En el controlado y el asistido lo da el ventilador y en el espontáneo del paciente. Lo da el ventilador o lo programas tú, depende de la opción que te dé el ventilador, ¿cierto? Por ejemplo, si el ventilador te da la opción de programar el tiempo inspiratorio, usted directamente lo programa, usted dice 0.9 segundos, 0.8, 1, 1.1 segundos, lo que usted le establezca, eso es lo que él va a poner para objetivo de ciclado. Pero todo esto es controlado. ¿Cierto? Controlado o asistido. Lo asistido. Pero en los modos que son espontáneos o soportados, tipo presión soporte, tipo ASB, tipo PAP, esos modos ventilatorios va a ciclar es por flujo. Y acá este ciclado por flujo tiene un nombre que se llama la ETS. ¿Sí o no? El ciclado, el inicio es el trigger y el ciclado, la ETS, que va a hacer que cambie. La sensibilidad inspiratoria va a ser el trigger y la sensibilidad expiratoria es la ETS. El ETS Sensibilidad respiratoria. Sensibilidad expiratoria. pero no Es en los modos Flujo. soportados o espontáneos. Es por flujo. Espontáneo. Listo. ¿Y cómo funciona el ETS? Porque no dice, sí, pues el tiempo inspiratorio, obvio, ya sí, nos queda muy claro. Se cumple en 0.9 segundos, se abre la válvula exhalatoria y cicla a expiración. Pero con el ETS, en los modos espontáneos, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona el ciclado? O sea, se le programa porque si el paciente no es capaz de hacer la aspiración, el ventilador como que No. Es para que él pueda hacerla más fácil. bueno. Porque acuérdense que como su paciente es tan espontáneo, él es el que va a controlar su frecuencia respiratoria, él es el que va a controlar su tiempo, su profundidad, su flujo, el volumen que quiera tomar, él va a controlar esas características. Entonces, para eso está la EPS, que es la posibilidad que usted le da al paciente para que pueda abrir la válvula exhalatoria más rápido. Esto está relacionado con el flujo. Flujo final inspiratorio. Normalmente eso viene configurado como en un 25 o 30%, ¿cierto? Lo de 25 y 35%. Yo también. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Entonces, ¿qué es lo que hace la ETS? Sí. Va a permitir que se abra la válvula exhalatoria cuando falte, supongamos que este sea 25%. ¿Listo? 25% para que se acabe la inspiración. Este sí es. Y acá la es. ¿Cierto? Entonces, el paciente va a tener una inspiración normal, larga, y cuando falte 25% para que se acabe la inspiración, va a pasar esto. Se abre la válvula exhalatoria y el paciente va a poder ciclar a expiración. Si yo tengo un paciente que es obstructivo, recuerden que los obstructivos nosotros tenemos que favorecer las estrategias de vaciado. Entonces,
yo necesito que ese paciente pueda tener una expiración más prolongada. Entonces, ¿yo qué hago? Le pongo la ETS más alta. ¿Cierto? Le doy la opción que él pueda ciclar a expiración más rápido y le quede más tiempo expiratorio. Miren cómo le quedaría cuando está al 25%. Esto es inspiración, le quedaría este poquitico. Si usted la pone en 45%, esto es inspiración, le queda todo esto de expiración. Por eso es que la modificamos en esos pacientes obstructivos. Entonces ya no la ponemos al 25%, sino que por ejemplo en el EPO la ponemos a un 40, a un 45%, a un 50%, lo que usted vaya viendo que el paciente va necesitando. ¿Listo? ¿Entendieron ya lo del ciclado? ¿Cómo es cuando es por tiempo? Entonces pasa esto, y cuando es por flujo, o sea la ETS, pasa esto. ¿Listo? ¿Sí, no? Pero Sí. supone que ya de aquí tienen que quedar para un 5,5 A en mí el no me quedó claro la segunda. Sí. La de flujo. Listo. Normalmente los modos convencionales los vas a poder programar el tiempo, o el flujo, o la relación IE, que se llama, que tengo esas características, y son las que van a permitir que se abra la válvula exhalatoria. Pero como tú tienes un paciente en modo espontáneo, no vas a poder programar el tiempo. Bueno, los ventiladores sí, pero luego hablamos de eso, pero en general no es como un tiempo estricto de control, ni vas a poder programarle relación IE. Eso es lo que el paciente quiera hacer, como quiera respirar, ¿cierto? Entonces, para eso se inventaron esto, que es la ETS, que funciona con un porcentaje del flujo inspiratorio final. ¿Cuánto falta para que se acabe la expiración? En condiciones normales, ese parámetro viene programado entre un 25 y un 30%, o sea que la expiración se acabaría más o menos entre este rango. Pero si tú necesitas que el paciente tenga más tiempo expiratorio, tienes que aumentar el ETS. Entre más alto sea el porcentaje de esto, más cortica va a ser la inspiración y más larga va a ser la S. ¿Listo? Por eso los pacientes normales, si viene a 25-30%, no necesitan una expiración tan larga, pues como la configuración de fábrica viene así. Pero ya, tú de acuerdo a la patología del paciente, pues le vas a modificar cuánto quieres. ¿Cuándo vas a permitir que ese paciente abra la válvula exhalatoria? Si más rápido o de forma normal, depende de lo que necesitemos, para disminuir el atrapamiento aéreo y que el paciente no se nos ponga intercambio, que no se nos ponga sincrónico. ¿Listo? Listo, entonces ya entendimos esas variables. Y hay otra variable u otras Yo lo he dicho que. la variable basal Yo estaba muy segura que me iba bien. y la variable Muy segura que me iba condicional, bien. aunque en esta no vamos a profundizar mucho. Yo pensé que iba a ser más nota más alta. Yo pensé que yo iba a sacar una nota más alta. No, las de fase son estas tres: inicio, límite y ciclado. Creo que se las puse ahí de esa característica. Acá, que el ciclado puede ser por tiempo o por volumen, ¿cierto? Y ya está la variable basal, que es otra. Las variables de fase. Está la variable basal y está la condición. ¿Qué es la variable basal? Es
el parámetro que el ventilador va a manipular durante la expiración. O sea, la PIP el parámetro que el ventilador va a manipular durante la expiración, la PIP. Volvemos a la gráfica. Entonces, usted programó una PIP de 5. Listo. La variable basal, recuerden que las dos variables actúan acá. Control, límites y clave. ¿Sí o no? La PIP actúa acá. Se puso acá 5 centímetros de agua. Listo. Y esta es su variable basal. Esta es su variable basal. Mire que les dije, es el parámetro que el ventilador manipula durante la expiración. Por eso cuando uno mira las gráficas, mire la línea de base. ¿De dónde parte? Del nivel de PIP que usted tenga programado. Si usted tuviera una PIP de 0, esta gráfica no empezaba de acá, sino que empezaba así, desde acá, desde 0, ¿cierto? Pero como usted no tiene 0, sino que tiene 5, por eso la gráfica empieza más arriba. Vale. Y yo preguntándole qué Y si tuviera 8, entonces la gráfica empieza desde acá. Y si tuviera 10, entonces la gráfica empieza desde acá. Y cuando cae, vuelve y cae en ese mismo nivel de PIP que usted tiene programado. Esa es la variable basal. ¿Listo? El nivel de PIP que se tenga programado. Ya, creo entendido. La variable basal. Y la variable condicional, pues es una, bueno, aparece solamente en algunos textos de ventilación mecánica, es un requisito que se tiene que cumplir para que se genere una respuesta. Que se debe cumplir para que se genere una respuesta. Una condición. ¿Qué es una condición? Lo mismo que en la vida real. ¿Cierto? Te presto plata, pero si me la devuelves con el 10% de interés. Está claro, usted va a dar, pero para dar pone una condición, ¿cierto? Eso es lo mismo que está pasando en ventilación mecánica. A mí me gusta mucho la plata, entonces por eso pongo el ejemplo de la plata. Cada quien verá que le gusta. Yo creo que a todos nos gusta la plata, ¿no? Sí. Cierto. ¿Y eso fue La forma de entender eso en ventilación mecánica es muy sencilla. Por ejemplo, los suspiros, aunque los suspiros hoy en día ya casi no se usan. Entonces, para decirles pues que no se usan. ¿Qué es un suspiro? Una cantidad extra de volumen que el ventilador le va a dar al paciente, o una cantidad extra de PIP que el ventilador le va a dar al paciente. Entonces usted le dice, vea ventilador, yo quiero que usted a este paciente me le dé 2 suspiros. Le va a decir así, listo, eso es lo que usted quiere. Yo le voy a poner mi condición. Usted le dice, bueno, ¿cuál va a ser su condición? Y le dice, la condición se la pongo en tiempo o se la pongo en frecuencia respiratoria. Entonces, por ejemplo, le pone la condición en frecuencia respiratoria. Ah, listo. Entonces, démele a mi paciente 2 suspiros cada 100 respiraciones. Listo, el ventilador detecta cuando se cumple las 100 respiraciones, le manda sus 2 suspiros. O se la pone por tiempo. Ah, listo, entonces démele 2 suspiros cada 30 minutos. Y la
ejemplo, cuando usted tiene un paciente controlado, el tiempo inspiratorio se vuelve una variable condicional. ¿Por qué? Porque el ventilador es el que arranca la respiración, pero él te tiene que decir hasta dónde va esta respiración. Para saber cuándo termina esa respiración, te tiene que poner una condición, y esa condición es tiempo inspiratorio. Si usted le ponga el tiempo inspiratorio, se convertirá en la condición. Usted le puso 0.9 segundos, hasta 0.9 segundos va esa inspiración, se cumple, abre la válvula exhalatoria y el paciente expira, porque está controlado. Entonces, así como hay un inicio, tiene que haber una variable que permita terminar eso. Con referencia a esa variable condicional del que estamos hablando y el ejemplo que está dando de suspiros, por ejemplo, se puede ser 2 o 1, o eso es solamente un ejemplo de tiempo y de respiración. Bueno, eso es como ejemplo porque eso depende del ventilador. Hay ventiladores que van a programar un suspiro, 2, 3, y hay algunos ventiladores que les ponen el requisito en tiempo o en frecuencia respiratoria. Eso según la opción que te dé el ventilador. Incluso hay unos ventiladores que te ponen un suspiro de PIB. Entonces lo que hacen es que te dicen, se les dice, démele un suspiro de PIB a mi paciente cada eso es en respiraciones. Sí, pongamos respiraciones. Démele un suspiro de PIB a mi paciente cada 30 respiraciones. Entonces cuando él detecta que son las 30 respiraciones, esta PIB la sube un poquito más. Se le puso a ese suspiro, démelo con 8 de PIB. Ya no va a ser 5, sino que aquí va a ser 8 centímetros. Durante 2 respiracioncitas, vuelve y cae otra vez al nivel pasado. ¿Listo? Ya entendimos esto en las variables de ventilación mecánica. Listo, ya saben, ya tienen ganada la mitad de la materia. Ya entendimos las variables, ya con eso es más fácil entender lo de los modos ventilatorios y lo del monitoreo. Ya entendimos lo del trigger, ya entendimos lo de la ETS, cómo funciona. Ok, pues ahora sí, vamos a hablar rapidito. Bueno, yo creo que está saliendo un nombrecito, ok. Este es un nombrecito. Seguimos a enseñar con lo otro. Ya lo vemos un poquito más rapidito. ¿Qué específicamente el monitoreo necesita? Por ejemplo, nosotros también Exageradamente amplio. saber en qué momento pasar a un paciente controlado, asistido controlado, y en qué momento pasarlo a un espontáneo. Ok, el monitoreo básico, pues. No vamos a hablar acá de presión transpulmonar ni de cardiografía. Listo. Destete, Todo eso. pues como así. Pero cositas así generales, para nosotros comentar cómo entender.